enfoque técnico en redacción de hallazgos. Pues básicamente vamos a tener una agenda el día de hoy con 3 temas concretos. Enfoque técnico, donde vamos a abordar todo lo que nos indica nuestra normativa técnica, desde normas ISAI, pasando por los manuales y abarcando también las guías. Esto vamos a ver en el enfoque técnico para la redacción de hallazgos. Después el maestro Arnaldo nos va a indicar el enfoque jurídico y por último la licenciada Connie Ábalos pues nos va a dar los ejemplos prácticos para finalizar con la resolución de dudas. Quiero iniciar también diciendo que esto es un intercambio de conocimientos. Sí, aquí no tratamos de imponerles nada. Esto que vamos a platicar el día de hoy, ustedes como profesionales de la auditoría ya lo conocen, únicamente refrescando pues los temas técnicos que nos indica la norma. Entonces vamos a hablar de este esquema en concreto, ¿sí? De lo que es un hallazgo. Anteriormente ya lo hemos abarcado, lo hemos tocado con generalidades y creo que es bueno refrescar algunos conceptos que nos indica nuestra normativa técnica. Quiero iniciar pues hablando de lo que es la auditoría de cumplimiento, auditoría financiera, y básicamente la de cumplimiento, que ya sabemos que pues en concepto de auditoría financiera nos enfocamos en las cifras que presentan los estados financieros y en auditoría de cumplimiento pues sabemos que trata sobre la regularidad. Vean qué importante es este concepto, porque al abarcar la regularidad estamos hablando del cumplimiento de criterios formales, cumplimiento de leyes, cumplimiento de regulaciones y convenios relevantes. Ya nos orienta el lenguaje en el nombre de esta auditoría, auditoría de cumplimiento. Vean que el nombre ya nos da una guía sobre qué es este tipo de auditoría. El cumplimiento de regulaciones. Entonces, la regularidad es el enfoque principal de la auditoría de cumplimiento. Hablamos de un hallazgo, pero ¿qué es un hallazgo? Es una situación deficiente y relevante identificada por el equipo de auditoría. Vean que dice deficiente, es decir, no cumple con una norma, irrelevante, que va muy pegado a la materialidad, que vamos a hablar también un poco de esto en la parte técnica. Entonces, no cualquier deficiencia la podemos identificar como hallazgo. Tiene que cumplir ciertos criterios que ya vamos a ir viendo en consideraciones iniciales con la etapa del análisis jurídico. Ya lo vamos a abordar más adelante. Sin embargo, es preciso indicar que debe de ser relevante. Como criterio nosotros identificamos que son puntos de referencia que tenemos como equipo de auditoría. Son parámetros que vamos a utilizar para evaluar o medir el asunto en cuestión que estemos auditando, ¿sí? Lo vamos a evaluar de manera consistente y razonable. Entonces, en este sentido, el origen de un hallazgo es esto, ¿sí? El criterio va a encabezar nuestro origen de un hallazgo. ¿Por qué? Porque a partir del criterio vamos a medir si una situación cumple o no cumple con lo que está identificado, ¿sí? Entonces, el criterio es nuestro punto de partida. El criterio va a ser el punto de partida del equipo de auditoría. Ya sabemos nosotros que en la etapa de familiarización, pues nosotros conocemos todas las leyes aplicables a la entidad que vamos a auditar y entonces la norma nos obliga a que conozcamos de manera general todo el criterio que le aplica a la entidad. Y posteriormente, pues ya nosotros hacemos un filtro de todos esos criterios con los que son materialmente relevantes. Entonces, hablamos de los criterios. Para que sean adecuados los criterios, deben de ser o deben de cumplir estas características. Deben de ser relevantes, deben de ser confiables, deben de ser completos, objetivos, comprensibles, comparables, aceptables y accesibles. Es decir, si no cumplen estas características, la norma nos dice
que pueden llegar a ser malentendidos los criterios que podamos seleccionar nosotros al momento de redactar un hallazgo. Entonces vamos a ir viendo cómo se desarrolla y qué tan importante es seleccionar adecuadamente los criterios y que estos vayan teniendo una relación coherente con este esquema que vamos viendo cuando vayamos descendiendo hacia la condición. Entonces, pero ¿cómo elijo yo adecuadamente los criterios? ¿Cómo sé cuáles son los criterios adecuados? La norma dice que el equipo de auditoría debe poseer en su conjunto el conocimiento, las habilidades, la pericia necesaria para completar la auditoría con éxito. Esto quiere decir que también debe comprender el equipo de auditoría como tal, ¿sí? En su conjunto. No me dice solo el auditor o solo el coordinador o solo el supervisor. Me dice la norma en su conjunto debe de tener la experiencia práctica, ¿sí? En el tipo de auditoría que se está realizando. Debe de haber realizado la familiarización, que esto es bien importante al momento de que seleccionamos nuestros criterios. Y debe de tener un conocimiento amplio en las regulaciones aplicables, conocer las operaciones de la entidad y tener la capacidad y experiencias necesarias para emitir un juicio profesional. Vean qué importante es tener dentro del equipo todo el conocimiento necesario de la entidad. Entonces, como primer elemento, tenemos el criterio, la norma incumplida. A partir de identificar la norma incumplida, nosotros ya podemos, como equipo de auditoría, como auditor que estamos realizando todos los procedimientos de auditoría, determinar la condición. Sin tener identificado el criterio como una norma incumplida, no podemos bajar a la condición. ¿Qué pasa? Que generalmente nosotros iniciamos un hallazgo redactando la condición. Tenemos que cambiar ese enfoque que le hemos dado a los hallazgos. Iniciemos identificando un hallazgo con el criterio incumplido, ¿sí? Porque eso es lo que nos dice la norma. Tenemos un criterio y ese lo comparamos contra la situación actual. Si esto no es igual, ahí tenemos un hallazgo. Si es igual, pues obviamente no tenemos ningún hallazgo de por medio. Entonces, más allá, bajando ahora a la condición, más allá de lo que nos indica la norma en relación a que la condición debe de ser clara, precisa, debe de estar redactado con el programa presupuestario, con la cuenta de balance general, con el monto, todo eso nosotros ya lo sabemos. Pero acá yo quisiera agregar algo que debemos de tener en consideración al momento de redactar la condición. Debemos de tener dos elementos fundamentales como mínimo, ¿sí? Tenemos que tener la negación de la norma y tenemos que tener la vinculación con la evidencia de auditoría. Estos dos elementos como elementos principales al momento de redactar mi condición. Negación de la norma, es decir, un criterio incumplido, perdón, y evidencia de auditoría. Ahí yo lo relaciono con mis papeles de trabajo. Al decir evidencia de auditoría, yo lo estoy relacionando con el análisis que hice a unos contratos, el análisis que hice a expedientes, pero tengo que detallarlo, ¿sí? Tengo que detallarlo y ahí es cuando yo vinculo mi condición con la evidencia, con el trabajo que he realizado en todo el proceso de auditoría, en las etapas previas a la identificación de los hallazgos. Entonces, dos elementos fundamentales que debe de poseer una condición. Repito, negación de la norma. Vean que aquí ya es más sencillo porque ya tenemos un criterio. Ya nos dice qué se debía de hacer y no se hizo, pues ya tenemos la negación de la norma. Con esto no estoy diciendo que pongamos no se cumplió tal y tal cosa, ¿verdad? Porque podemos desarrollarlo indicando que al evaluar X expediente se encontró Y condición, ¿sí? Entonces podemos detallar ahí qué fue lo que encontramos como deficiente y que al compararlo con el criterio nos genera una deficiencia. Estos dos elementos como principales al momento de redactar nuestra condición. Entonces vemos en este origen, en esta estructura del hallazgo que iniciamos con un criterio incumplido. Y aquí cuando iniciamos con un criterio incumplido, nosotros estamos dando cumplimiento a lo que dice la Ley Orgánica de la Contraloría.
Sin infracción no puede haber sanción, que ya lo vamos a tocar en el análisis jurídico. Entonces, si yo no demuestro que alguien ha infringido una norma, no puedo proponerle una sanción. La ley orgánica de la Contraloría es clara en ese sentido. Sin infracción no hay sanción, y pues obviamente, ¿qué es una infracción? La omisión de una norma. Entonces, veamos la importancia que reviste la condición y su vinculación con el criterio. Entonces, al redactar el hallazgo de esta forma, automáticamente va a estar vinculado el criterio con la condición. Entonces, después, la condición, al vincularla con la evidencia de auditoría, esta evidencia nos dice que tiene que ser suficiente y apropiada, ¿sí? La suficiencia, saben que es una medida de cantidad de evidencia, y la pertinencia la estamos relacionando con la calidad de la evidencia, su relevancia, la validez y la confiabilidad. Entonces, la suficiencia y la pertinencia están íntimamente relacionadas. Entonces, evidencia dentro de nuestra condición, porque debe de sustentar lo que estamos revelando como deficiente. Entonces, la suficiencia es fundamental para respaldar nuestros hallazgos y las conclusiones de auditoría. Al momento de que nosotros evaluamos la suficiencia de la evidencia, tenemos que utilizar, ¿sí?, toda nuestra pericia para determinar si se ha obtenido evidencia suficiente. ¿Y cuándo determinamos que hemos tenido evidencia suficiente? Cuando sabemos que nuestro trabajo puede convencer a un experto, ¿sí?, a un experto de auditoría, que los hallazgos son razonables, que son objetivos, que no estamos inventando nada. Entonces, yo aquí también les agregaría que hay palabras prohibidas para redactar la condición. Por ejemplo, en todos los contratos, ¿cuáles son todos? En algunos, ¿cuáles son algunos? Entonces, estas palabras están prohibidas al momento de que redactemos la condición. Debemos de redactarlo en los siguientes contratos y detallar todos los contratos. Entonces, para que cualquier persona, cuando evalúe nuestro trabajo, recordemos que cuando hacemos auditoría, no hacemos auditoría para nosotros. Estamos haciendo auditoría para los usuarios de los informes. Entonces, la persona que lea nuestro informe, porque no va a leer todo lo que yo realicé en las 6 etapas de auditoría. Lo que va a leer esa persona son los hallazgos, y es por eso que es la parte más importante, es la parte trascendental del trabajo del auditor. Es nuestra cara, es nuestra presentación. No va a ir a otra parte, lo que le van a interesar son los hallazgos. Y entonces debemos de guardar correlación técnica entre los atributos que estamos desarrollando, que estamos redactando como equipo de auditoría. Entonces, cuando hablamos también de la evidencia, estamos hablando de idoneidad. Y entonces la idoneidad decimos que es una medida de la calidad de la evidencia, ¿sí? La calidad de la evidencia. Y también comprende la pertinencia, la validez y la fiabilidad, ¿sí? La fiabilidad también la entendemos en el grado en que la evidencia se ha recopilado, se ha elaborado siguiendo un método transparente y reproducible, ¿sí? Y reproducible. Entonces, ¿cuándo debo detenerme yo de obtener evidencia? ¿Cuándo yo sé que mi hallazgo está bien sustentado? Entonces, ahí utilizamos nosotros nuestro juicio profesional. Nuestro juicio profesional nos indica la norma a lo largo de los niveles 3 y 4, que sabemos que nos van marcando los procedimientos específicos de las auditorías. Entonces dice la norma, evalúelo, usted sabrá cuándo ha determinado evidencia suficiente y utilice su juicio profesional. Y entonces nosotros, utilizando nuestro juicio profesional, que ya sabemos que está fundamentado en 3 elementos importantes, que son la capacitación, el conocimiento y la experiencia relevante. Entonces, estos 3 elementos conforman nuestro juicio profesional.
Y vean que un juicio profesional como equipo de auditoría, no solo de una persona. Entonces, utilizando nuestro juicio profesional, nosotros determinaremos si ya tenemos la evidencia suficiente. ¿Para qué? Para convencer a un tercero que no ha participado en la auditoría y lo convencemos de que lo que estamos revelando es adecuado, cumple con la normativa técnica y es relevante. Vean que esta palabra es relevante, la maneja la norma a lo largo de todos los niveles 3 y 4, la relevancia vinculada a la materialidad. Y también nos dice, utilice su escepticismo profesional, que ya sabemos que el escepticismo pues es una actitud que debe de mantener el auditor de que pueden haber errores, sí pueden haber errores que deben de ser revelados, no con la mirada acusadora, sino con una actitud abierta de que pueden haber errores y no dar todo por sentado de que está técnicamente revelado. Entonces, al momento de redactar nuestra condición, decíamos dos elementos importantes, ¿sí? La negación de la norma y la vinculación con la evidencia. Entonces, después bajamos a la recomendación. Pero antes de bajar a la recomendación, perdón, vamos a hablar de la materialidad. Estamos hablando de que los hallazgos, ¿sí? Las deficiencias que nosotros determinamos deben de ser materiales, nos dice la norma. No cualquier cosa puede ser un hallazgo. Tiene que cumplir 5 requisitos. En consideraciones iniciales lo vamos a ver. Entonces, nos dice la norma que la materialidad debe de ser considerada durante todo el proceso de la auditoría, ¿sí? Determinar la materialidad es una cuestión de juicio profesional del equipo de auditoría y cómo éste interprete la deficiencia que estamos revelando y cómo ésta va a afectar a los usuarios que toman decisiones. Vean que aquí la materialidad tiene esa particularidad. ¿Cuándo digo yo que algo es material o no es material? ¿Sí? Cuando afecte las decisiones de los usuarios de los estados financieros, en este caso, o de los usuarios que vayan a interpretar, que vayan a analizar el trabajo del auditor. Entonces, al indicar esto, consideramos que es importante si el conocimiento de esta deficiencia puede llegar a influir sobre decisiones que tienen los usuarios previstos de los estados financieros. Entonces, una parte esencial para determinar la materialidad es considerar si los casos que estamos reportando, si las deficiencias que estamos revelando, podrían tener una influencia razonable sobre las decisiones en los usuarios previstos. Básico, ¿sí? Entonces, al definir la materialidad, también definimos lo que es inmaterial. Entonces, ¿qué es inmaterial? Hay un valor que es erróneo, ¿sí? Y a pesar de eso, a pesar de que ese valor es erróneo, el usuario de los estados financieros toma buenas decisiones con ese legajo de estados financieros. A eso le llamamos inmaterial. Es decir, aunque esté revelado de forma deficiente, el usuario va a tomar buenas decisiones. Y entonces acá la materialidad nos parte los estados financieros o nos parte el trabajo del auditor en dos, ¿sí? Nos parte en dos el trabajo del auditor. Por un lado, las operaciones que son importantes, porque si están mal, alguien toma una decisión inadecuada. Esa es la primera parte, ¿sí? Ahí está lo material, ahí está lo relevante. Y por otro lado, las operaciones que no son importantes, porque aunque estén mal, a pesar de eso, alguien no estaría tomando una decisión incorrecta. Entonces, aquí recordarles que la materialidad tiene mucho que ver con el juicio profesional del equipo de auditoría. Entonces, esto es lo que nos indica la norma a través de los niveles 3 y 4, a través de los manuales de auditoría y a través de las respectivas guías. Entonces, en la condición, revelar situaciones materiales, eso es lo que nos dice la norma.
¿Y cómo sé cuándo algo es material o no? Como decíamos anteriormente, el equipo de auditoría utiliza su juicio profesional. Entonces, después de revelar la condición, esta condición baja a la recomendación, ¿sí? Y esta recomendación vemos que tiene su vinculación porque tiene que estar redactada de una forma que elimine la causa, ¿sí? Y adicionalmente debe incluir planes de acción o compromisos de mejora de los responsables de la entidad que estamos auditando. Recordemos que el valor que genera la auditoría gubernamental está incluido en las recomendaciones que damos como equipo de auditoría. Ahí es donde generamos valor a las entidades del Estado. Con una buena recomendación, yo voy a mejorar la gestión de las entidades del Estado. Yo como auditor gubernamental, yo como equipo de auditoría, voy a mejorar la gestión de las entidades del Estado. Esta es la importancia de la auditoría gubernamental. Generar planes de acción y compromisos de mejora por parte de las autoridades de las entidades. Entonces, cuando hablamos de una recomendación, por favor, no perdamos de vista que a partir del ejercicio fiscal 2017, hay dos responsables únicamente por el cumplimiento y por el seguimiento de las recomendaciones de auditorías anteriores. La ley orgánica me dice dos responsables únicamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Por favor, que si hay alguien más sancionado por una recomendación no implementada o que no fue dado el seguimiento adecuado, esa persona básicamente no va a poder estar vinculada a un cumplimiento, porque la ley orgánica me dice, y el reglamento, en este caso específico, el reglamento me dice, cuando usted, auditor gubernamental, dé seguimiento al cumplimiento, seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones de auditoría anterior, solo va a poder sancionar a dos personas. Va a poder sancionar a la autoridad administrativa superior de la entidad y al auditor interno. A la autoridad administrativa por el cumplimiento y al auditor interno por el seguimiento. Solo a estas dos personas podemos sancionar por el incumplimiento o el seguimiento de recomendaciones de auditorías anteriores. Por favor, hay que tener claro, aquí por virtud de ley está vinculada la autoridad administrativa superior. En este caso puede ser que nosotros como equipo de auditoría nos enfrentemos en algún momento a una persona que nos diga, ¿por qué si yo soy el director administrativo me vincula con una deficiencia que tiene que ver con el área financiera? Ellos no están bajo mi jerarquía, yo no puedo implementar esa recomendación. Eso puede ser cierto en cierta medida, pero recordemos que por virtud de ley, están obligados a implementar esas recomendaciones. La autoridad administrativa es la obligada a implementar estas recomendaciones. Por favor, no perdamos de vista esta parte. A partir del año 2017, no podemos sancionar a todos los que incluyamos dentro de la recomendación, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que solo debemos de incluir a la autoridad administrativa superior. No, podemos incluir a todos los que querramos, pero al momento de sancionar, el único responsable de implementar o de cumplir esta recomendación es la autoridad administrativa superior de la entidad. Entonces, la recomendación debe de ir redactada de una forma en que elimine la causa. Esa es la importancia de la recomendación. Generamos valor a las entidades. Y entonces, si va redactada de una manera que elimine la causa, si esta causa es eliminada, pues obviamente no va a haber una condición, porque la causa es lo que origina una condición, es decir, una no conformidad, un incumplimiento a una norma. Y si no hay una condición, pues mucho menos va a haber un efecto. Y recordemos que el efecto es donde yo, como auditor gubernamental, redacto el impacto que tiene esta deficiencia. Si alguien quiere saber por qué el auditor determinó que esta deficiencia es importante, a dónde se debe dirigir es al efecto.
En el efecto, yo redacto por qué considero que esa deficiencia es material, cómo ha afectado cualitativa o cuantitativamente. ¿Sí? La norma nos dice ahí, expréselo en cantidad monetaria, pero no nos limita. Entonces, si alguien quiere determinar la importancia, por qué el auditor dijo que esto, dijo o consideró que esta condición era importante, donde tiene que acudir es al efecto. Entonces vemos esta interrelación de cada uno de los atributos del hallazgo y su importancia en una adecuada recomendación. Yo aquí quiero detenerme un momento y quiero mostrarles una guía. Quiero mostrarles una guía que, repito, esta guía no está autorizada por el señor Contralor o por el doctor Ramírez Crespín. Esta guía solo son preguntas orientadoras que desarrollé yo en algún momento, pero que sí ayudan, sí orientan a determinar la calidad de un hallazgo. No es un instrumento oficial, pero se puede utilizar para evaluar la calidad del hallazgo y nos puede orientar. Yo se los quiero presentar rápidamente. Acá está. Entonces, en función de lo que estábamos conversando anteriormente, esta matriz tiene preguntas que pueden orientar al auditor, al equipo de auditoría, a las comisiones de control de calidad, si realmente el hallazgo en todos sus atributos está orientado con la normativa técnica que nos atañe. Entonces, si quieren, iniciamos con la evaluación de estas preguntas. Repito, no es un instrumento oficial, pero ha sido desarrollado buscando que los atributos del hallazgo se encuadren técnicamente en lo que nos indica la norma. Entonces, vamos rápido por las preguntas. Pregunta número 1. ¿El título del hallazgo orienta lo que se revela como deficiente en la condición? Recordemos que aquí la norma nos dice, debe de ser una descripción corta y concisa de lo que estamos revelando en la condición como deficiencia, sí o no, ¿sí? Es decir, su vinculación con los demás atributos. La siguiente, la condición describe individualmente y con el detalle preciso lo que se desea informar como hallazgo. Básicamente aquí, ¿hay vinculación con la evidencia? Sí o no. Recordemos, palabras prohibidas, algunos, todos. No podemos utilizar eso al redactar una condición. Después, la causa está desarrollada de manera tal que su corrección solucione o prevenga la recurrencia del hallazgo. En este sentido, si yo estoy indicando en la causa qué ha dado origen, si yo quito eso, ya no va a suceder el hallazgo. Esto es lo que nos indica esta pregunta. La siguiente, el efecto demuestra la gravedad del hallazgo y justifica la recomendación. Veamos que hablábamos del impacto. Si alguien quiere ver por qué el auditor determinó que es importante un hallazgo, va al efecto. Se ha demostrado la importancia relativa que amerite ser revelada en el informe. Aquí, juicio profesional del equipo de auditoría. Siguiente, la condición se ha comparado contra los criterios. Aquí básicamente lo que hacemos es una vinculación entre criterio y condición. Criterio como una situación que debe ser observada y la condición como una negación de la norma. La deficiencia no es un caso aislado y se ha comprobado con evidencia que es una condición difundida, ¿sí? Se ha demostrado que los responsables inmersos en el hallazgo, o sea, en la causa, quienes han originado la deficiencia, están o han violentado una norma, es decir, han cometido una infracción. Después, los responsables inmersos en las acciones legales y administrativas están considerados en la causa. Si yo lo estoy considerando como un responsable de la deficiencia, por favor, debe de estar dentro de las acciones legales. El criterio es aplicable temporalmente al periodo auditado. Uno de los errores más recurrentes al momento de utilizar un criterio es que no aplica al periodo que estoy evaluando. Esto generalmente sucede con las auditorías que ya corresponden a años anteriores.
La ley con la que se está sancionando en las acciones legales tiene relación coherente con la condición y el criterio. Vemos la vinculación técnica entre los atributos. La redacción de la recomendación está desarrollada de manera tal que elimine la causa. Vean que lo que platicábamos anteriormente. Los responsables del hallazgo en los distintos niveles, ya sea elaboración, revisión o aprobación, han sido vinculados con fuentes normativas, manuales de normas, procedimientos, funciones, reglamento orgánico interno, etcétera. ¿Sí? Esto para que podamos efectuar una atribución causal de la responsabilidad. Las últimas dos preguntas: ¿se ha utilizado normativa interna para respaldar y justificar el hallazgo? Si hablamos de hallazgos de control interno, debemos de incluir normativa interna, por favor, no quedarnos en una norma del acuerdo 0904, por favor. Y por último, está marcada en amarillo porque esta es después de la discusión de hallazgos, pero creo que es importante. Los argumentos del auditado han sido evaluados integralmente, debatiéndolos y justificando argumentativamente la razón de la confirmación del hallazgo. Bueno, perdonen que iba corriendo, pero ya me están marcando el tiempo. Esto era lo que les tenía que revelar y procedemos ahora con la parte del análisis jurídico en la redacción de hallazgos. De verdad, una excelente exposición del licenciado Rojas. En relación a los hallazgos, de manera deductiva, vamos a ver el enfoque jurídico y es por eso que vemos la Constitución Política de la República en esta diapositiva, que tiene que ver primero con el derecho de defensa, ya que toda persona tiene derecho a ser citada, oída, vencida en un juicio de conformidad con la ley, y eso aplica también en la parte administrativa para que pueda condenársele o pueda acreditársele un cargo. También encontramos el derecho de petición, y es que cualquier ciudadano guatemalteco o no ciudadano dentro del territorio nacional puede dirigir sus peticiones a la autoridad competente y esta tramitarlas, diligenciarlas y resolverlas. Por supuesto, eso no obliga a la autoridad a resolver conforme la petición. Y encontramos también la función fiscalizadora de la Contraloría General de Cuentas en el artículo 232, la fiscalización de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. En la siguiente diapositiva, continuando con el enfoque técnico, encontramos dentro de las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas que somos el máximo órgano fiscalizador de ingresos y egresos del Estado. A partir de la reforma 2015, lo vamos a ver adelante, yo lo voy a estar siempre mencionando, esa fiscalización incluye no solo entidades del Estado, sino a cualquier persona individual o jurídica que obtenga o maneje fondos. También nosotros evaluamos las operaciones de acuerdo al presupuesto de las entidades del Estado, presupuesto situado, disposiciones legales o programas o políticas que sean desarrolladas dentro de las mismas. En la siguiente diapositiva nos encontramos con el control gubernamental en el artículo número 5 y nos lo define como un conjunto de principios. Quiero que vean cómo vamos llegando ya a la parte específica, que es la que a ustedes creo que les interesa en relación a la redacción de hallazgos, porque el control gubernamental nos da procedimientos que rigen el ejercicio del control interno y externo gubernamental, es decir, que nos va a dar un marco jurídico, no obstante la independencia del auditor gubernamental, nos va a dar un marco jurídico como cualquier competencia de cualquier entidad del Estado, en virtud de la cual no podemos salirnos de ese procedimiento. En la siguiente diapositiva nos encontramos con los informes de auditoría. Los informes de auditoría, repito, no obstante la independencia de los auditores gubernamentales y el equipo de auditoría, deben de elaborarse de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y estos van a constituir medios de prueba. Aquí hago un paréntesis porque hoy por hoy el informe de auditoría sí es un medio de prueba, dependiendo del criterio en la parte penal.
no siempre va a ser un medio de prueba, ya que el Código Procesal Penal establece que cuando el funcionario establezca la comisión de un hecho delictivo debe de denunciar. Hoy por hoy el Ministerio Público solicita el informe juntamente con la denuncia. De todas maneras, estamos más en la parte administrativa que ya en la parte procesal y penal. Los auditores, de acuerdo a las normas y citando las mismas, deben de presentar los argumentos basados en estas, en virtud de las cuales se infringieron y que lo van a constituir como medios de prueba en la vía administrativa o en la vía judicial. En la siguiente diapositiva vemos la definición de una infracción. Por favor, aquí hay un efecto de hacer y no hacer, es decir, que implique una violación a norma jurídica o a disposición jurídica o de cualquier otro procedimiento que podría ir desde la violación a un manual hasta una ley orgánica, sea de forma o sea de fondo, por parte de las personas sujetas a fiscalización, y aquí repito, servidores públicos, que eso va a incluir funcionarios y empleados públicos o cualquier persona individual o jurídica que, aunque no tenga relación con el Estado, pero que maneje fondos públicos u obtenga fondos públicos y que estén sujetas a fiscalización. Y las sanciones las va a aplicar la Contraloría General de Cuentas a través del despacho superior o a quien delegue. Importante porque más adelante vamos a ver que no es el equipo de auditoría el que sanciona. El equipo de auditoría lo que hace es solicitar la sanción económica. Y en algunos hallazgos ahí se menciona que se está sancionando como un error garrafal dentro de los hallazgos, o al mismo fiscalizado se le dice, lo voy a sancionar, y no es cierto. El equipo de auditoría no sanciona, y en algunos argumentos el fiscalizado lo hace ver, que se sintió amedrentado por el equipo de auditoría porque lo conminó a que hiciera determinado acto, porque si no lo iba a sancionar, y no tiene esa potestad el equipo de auditoría. En la siguiente diapositiva nos encontramos dentro del manual de auditoría y cumplimiento las acciones legales y administrativas. Estas van a ser la consecuencia precisamente de la inobservancia, del hacer o el no hacer de los anteriores, derivado de un hallazgo por parte del equipo de auditoría. Recuerden que del hallazgo se va a derivar determinada acción legal y administrativa, y aquí, por ejemplo, las sanciones pecuniarias. Estas que son solicitadas por el equipo de auditoría, pero que son impuestas por la autoridad de la Contraloría General de Cuentas, que es el despacho superior o quien haya delegado el despacho superior para imponerlas, se imponen a servidores públicos, se imponen a personas individuales o jurídicas sujetas a fiscalización en una cantidad pues pecuniaria de conformidad con el régimen sancionatorio. En la siguiente diapositiva encontramos la Comisión de Control de Calidad. Esta comisión debe tener como función principal, en algún momento pues yo integré estas comisiones, no como están ahora porque se conformaban anteriormente de manera espontánea, y yo recuerdo cómo en algún momento se le combinaba al equipo de auditoría, antes llamado comisión, para que determinado hallazgo se enmendara, y invocando la independencia decían no. Entonces, en este caso, la Comisión de Control de Calidad la lidera el director, que vean la responsabilidad que tiene el director aquí de auditoría correspondiente en el control de calidad, para que los equipos de auditoría sustenten el trabajo técnico de acuerdo a lo que establezca esta comisión. Deben de revisar la correcta formulación del hallazgo previo a comunicarlo a los sujetos
a fiscalización. En este caso, cuando el equipo de auditoría, y eso se debe de dejar constancia, tanto dentro de la Comisión de Control de Calidad como el mismo equipo de auditoría, si el equipo de auditoría, invocando su independencia, hiciera caso omiso de las recomendaciones de la Comisión de Control de Calidad, debe dejarlo por escrito, y eso de alguna manera va a librar la responsabilidad que tiene la Comisión de Control de Calidad, porque aquí en este caso me atrevo a decir que se ha fallado en el control de calidad o no ha quedado evidencia, como decimos en auditoría, que el equipo ha hecho caso omiso de las recomendaciones. En la siguiente diapositiva nos encontramos con las notas de auditoría siempre dentro de las acciones legales y administrativas. Una acción legal y administrativa poco utilizada, pero que podría traernos muy buenos efectos si la sabemos utilizar, ya que tiene como objetivo solicitar la corrección de errores, operaciones erróneas durante el proceso de auditoría. También el equipo de auditoría, cuando detecte deficiencias, puede presentar una nota de auditoría para que sean corregidas en el momento en que se está realizando la misma. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la carta de la gerencia. También es otra acción legal y administrativa que usualmente conocemos tres, ¿verdad? La sanción, la formulación de cargos y la denuncia penal. Y la carta de la gerencia ya no se utiliza. Esa se utilizaba mucho por anteriores comisiones de auditoría, ahora ya no, y entiendo que se encuentra no solo dentro de los manuales, sino dentro del sistema, y que puede ser un instrumento de alivio no inquisitivo, mediante el cual los equipos de auditoría recomiendan mejoras a la autoridad superior para que en el siguiente ejercicio fiscal esas mejoras se hayan llevado a cabo. En la siguiente diapositiva nos encontramos nuevamente con la sección o infracción. Aquí vean ustedes cómo antes de elaborar los hallazgos, el equipo asegura quiénes son los responsables. Una de las deficiencias es tomar una red de responsables sin el establecimiento de los mismos, y en muchos casos el equipo de auditoría se encuentra con algún tipo de denuncia administrativa y en el peor de los casos penal, precisamente por no hacer ese establecimiento. Debe de individualizarse, eso es importante, a los responsables, y es tan importante porque en la acción legal y administrativa, cuando llegue a una fase judicial, si es que llega, muchas veces se caen porque no se individualizaron a los responsables. En la siguiente diapositiva encontramos que los hallazgos deben de cumplir las siguientes condiciones. Literal A, el impacto del incumplimiento para revelarlo en el informe. ¿Qué tanto efecto tuvo el hacer o no, el no hacer para que pueda presentarse en el informe? También la evidencia suficiente, competente y pertinente que sustente lo que se necesita informar. ¿Qué tanto yo estoy presentando y qué calidad tiene esa evidencia para que yo pueda presentarlo y que corresponda a lo que estoy presentando? También la posibilidad de corrección y beneficio futuro. Repito, la Contraloría no es primero un inquisidor, al contrario, primero somos asesores de las entidades para que no se cometan errores, y porque mientras menos hallazgos haya, mejores somos nosotros como entes fiscalizadores. El costo-beneficio de la corrección de la recomendación, porque en algunos casos va a salir mucho más costoso el mismo hallazgo que solicitarle a través de una nota que se pueda corregir, así como la factibilidad de la implementación de la recomendación y el plazo que se le dé a la misma. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la normativa técnica relacionada, y es en la guía 29 donde encontramos la redacción de hallazgos contenida en el manual de auditoría gubernamental y la guía 26 para la redacción de hallazgo. La condición, mi antecesor decía algo muy importante: yo primero debo detectar el incumplimiento, la inobservancia, el hacer, el no hacer, para poder llevar a cabo la condición.
y por ende antes debo también encontrar el criterio. Uno de los errores frecuentes es que copiamos el criterio de todos los equipos que anteriormente han presentado hallazgos. Y entonces no relacionamos ni la condición, ni la evidencia, ni tampoco el criterio. No tiene relación. Leemos la condición, pero cuando llegamos al criterio no tiene nada que ver porque nos encontramos con el constante criterio de fundamentación que otros equipos ya han presentado. Entonces, ¿qué debo presentar en la condición? El detalle necesario y presentarlo de manera clara y que debe ser probado y sustentado con los papeles de trabajo. En el peor de los casos, algunos equipos los papeles de trabajo los hacen hasta el final. Entonces miren la incongruencia, la incoherencia con la condición. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuánto? Y la cantidad del impacto. En la siguiente diapositiva nos encontramos con el criterio. Aquí sí, el licenciado Rojas se refería atinadamente a que debo de descubrir el criterio en base a la inobservancia, al incumplimiento para poder realizar la condición. Debe expresarse concretamente las políticas, normas y regulaciones incumplidas y que por supuesto van a dar origen a la ocurrencia del hecho que se ha calificado como hallazgo. ¿Cuáles son las preguntas básicas? ¿Dónde está contenido el criterio? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿Qué vigencia tiene? En mi experiencia dentro de Contraloría, les decía, los criterios usualmente son copiados por otros equipos de auditoría de manera general. Y aquí hago un paréntesis, no hay criterios específicos. La legislación no se desarrolla de esa manera. La legislación es general. Pero eso no significa que yo pueda copiar los criterios de todos los equipos porque los hallazgos van a ser distintos de acuerdo a la competencia de la entidad y de acuerdo a la naturaleza de la entidad. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la etapa de la familiarización. Yo siempre le digo a los fiscalizados, miren, desde el momento que el equipo de auditoría les está dando la mano, ya se está familiarizando, ya les está pasando cuestionario de control interno. Desde ese momento ya lo está haciendo. Entonces, desde allí empieza. El equipo de auditoría hace una comprensión de la naturaleza, competencia, operaciones, el entorno de la entidad, conocer sus leyes, su reglamento, el organigrama es importante, la misión, visión, si hay políticas, si hay programas, si hay subprogramas, etcétera. Siguiente diapositiva establece también las acciones legales son consecuencia de aquellas deficiencias detectadas como infracción y confirmada como hallazgo por parte del equipo de auditoría. En la siguiente diapositiva nos encontramos con que en el artículo 38 nos establece que infracción es toda acción o omisión que implique violación de normas jurídicas. Esa violación es a través de la inobservancia o a través de ejecutar lo que prohíbe la norma. El artículo 39 también establece cuándo se aplican esas sanciones y que las aplica la Contraloría General de Cuentas y no el equipo de auditoría. En la siguiente diapositiva nos encontramos el procedimiento y nos establece así de manera rápida que la imposición precisamente la hace la Contraloría General de Cuentas a través del despacho o la autoridad que haya delegado para el efecto, concediéndose un plazo de 5 días. Aquí el equipo de auditoría se pierde un poco en este procedimiento porque ya desconoce qué fue lo que pasó después de la solicitud. Entonces, un plazo de 5 días que es una audiencia institucional a través de la Secretaría General y el fiscalizado está en su derecho de pedir una apertura a prueba, para ello serían 10 días. ¿Podría sufragar la audiencia institucional dentro de los 5 días o está en su derecho de solicitar 10 días más, lo que conllevaría 15 días entre audiencia institucional y apertura a prueba? En la siguiente diapositiva nos encontramos siempre con el procedimiento para desarrollar los diferentes tipos de auditoría, según los reglamentos, manuales, normas internas y guías, entre otras disposiciones que emita la Contraloría, estando los auditores obligados a cumplirlos. Por eso decía, hay una independencia del auditor
pero dentro de un marco jurídico del cual no puede salir el auditor, debe de cumplirlo y no puede invocar la independencia que tenga. En la siguiente diapositiva nos encontramos con que el auditor gubernamental realiza funciones de fiscalización y de control gubernamental. También nos encontramos con que debe de cumplir ciertos requisitos, y esos son los requisitos que le van a dar la idoneidad para cumplir con el marco jurídico de fiscalización. Por eso es importante que un auditor posea las competencias profesionales necesarias, estando obligado a estar actualizado en los temas relacionados con la normativa de fiscalización, acreditar como mínimo cursos anuales de capacitación, estos que son impartidos en esta Dirección de Formación y Capacitación en Fiscalización y de Control Gubernamental. Aprovecho a invitarlos a que se acerquen y que todos los días vean los cursos que nosotros les estamos presentando, así como conocer y aplicar y mantenerse actualizado en leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, pero especialmente apegar sus actuaciones al marco jurídico que yo les mencionaba. Con eso ustedes van a poder razonar y fundamentar su actuar dentro del equipo de auditoría. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la famosa independencia del auditor gubernamental, que simplemente les voy a decir que la independencia no significa salirse del marco jurídico. En la siguiente diapositiva nos encontramos con la responsabilidad. El auditor gubernamental debe cumplir con principios que le asigna la ley, el reglamento y todas las disposiciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas. En caso contrario no lo haga, responde por sus actuaciones con la deducción de responsabilidades administrativas, civiles y penales. En la siguiente diapositiva nos encontramos que para elaborar los informes de auditoría deben de observarse los principios de acuerdo a la normativa vigente, y que cuando el informe no cumpla con los requisitos, el auditor debe de justificar a través de un acta administrativa por qué no se apega el informe de auditoría a la normativa vigente. En la siguiente diapositiva, la discusión. Aquí creo que es importante establecer algo. La discusión sigue vigente. Hoy por hoy, uno de los argumentos del fiscalizado es que solo le comunicaron el hallazgo, no hubo una discusión, y aunque la comunicación sí está en los manuales, la discusión sigue vigente jerárquicamente en la normativa de la ley orgánica y reglamento. Entonces sí es importante discutir el hallazgo, aparte de comunicarlo. También muchos hallazgos se caen porque se lo entregan a la secretaria o se lo entregan a la primera persona que les dijo que lo conocían, y no se comunica de la mejor manera y no se discute de la mejor manera. Por eso invoqué, iniciando el enfoque técnico jurídico, el derecho de defensa constitucional. Siguiente diapositiva. Encontramos las formalidades de los informes, pues estos ustedes ya lo mencioné, de acuerdo a la normativa de auditoría gubernamental. Y en la siguiente diapositiva, las solicitudes son de los señores auditores gubernamentales derivadas de las presuntas infracciones no impuestas. Ellos llegan, el equipo de auditoría llega hasta la fase de solicitud y no de imposición. En la siguiente diapositiva encontramos también que se debe de razonar y fundamentar el motivo de la solicitud de sanción y de la inclusión de cada uno de los responsables. Con esto finalizamos el enfoque jurídico. Damos paso a la siguiente fase, agradeciendo por su atención. Muchas gracias, hasta pronto. Errores recurrentes con relación a las solicitudes de sanción económica. Previo a iniciar con esto, vamos a hacer un poquito de hincapié en el principio de lealtad que está contenido en el artículo 5, principios éticos fundamentales, que establecen que están orientados a cumplimiento de ciertas actitudes y conductas
que debemos nosotros de observar en el desarrollo de nuestro trabajo. Este principio nos dice que consiste en guardar fidelidad y honra hacia la institución. Bueno, seguidamente vamos a hablar de algo para mí muy importante, que nos hace referencia a la obtención de la evidencia. Durante el proceso de nuestra auditoría, nosotros iniciamos con la etapa de familiarización, donde vamos a empezar a recabar pues, manuales, qué leyes le aplican a la institución, ciertas normas internas, ¿verdad?, que van a servirnos a nosotros de parámetro para evaluarlos. Importante que durante todo el desarrollo del proceso de la auditoría, nosotros nos encontramos recabando evidencia que nos va a permitir que fundamentemos o contradigamos la información de la materia controlada. Entonces, el equipo de auditoría se tiene que centrar en obtener evidencia suficiente y apropiada. Eso está contenido en el Manual de Auditoría de Cumplimiento en el numeral 4.3. Por lo tanto, nosotros debemos de velar por documentar adecuadamente todos los procesos de auditoría que estamos realizando. Seguidamente, la valoración de la evidencia. El numeral 4.5, siempre del Manual de Auditoría de Cumplimiento, nos indica que debemos ser responsables para obtener evidencia suficiente y competente. Esto, pues, en el ámbito definitivamente del cumplimiento de las desviaciones significativas o poder nosotros tener una opinión favorable con relación a la presentación de los estados financieros, ¿verdad?, que está presentando la entidad dependiendo de la que nosotros estemos fiscalizando. Y adicional nos dice que podemos nosotros realizar algunos procedimientos que consideremos necesarios que nos permitan corroborar los posibles incumplimientos. Nos adiciona y nos dice que la evidencia debe de ser evaluada de forma exhaustiva por los integrantes del equipo de auditoría, previo a redactar hallazgos como incumplimientos. Y nos manda a la guía 25, valoración de evidencia. El Manual de Auditoría Financiera, de igual manera, en el numeral 4.3, nos habla con relación a la obtención de la evidencia. Y nos dice que la evidencia se obtiene mediante la aplicación de procedimientos de auditoría. ¿Y qué es nada más esto? Que durante el proceso de auditoría nosotros en la comunicación con el fiscalizado, al hacerle preguntas, a la revisión documental, en las pruebas que hagamos durante el proceso de la ejecución, nosotros estamos adquiriendo documentación, ¿verdad? Si es documentación física o a través de pruebas, estamos obteniendo la evidencia que nos va a permitir a nosotros formarnos, ¿verdad?, una idea, una conclusión con relación a la materia que estamos evaluando. Entonces dice aquí que la evidencia engloba tanto la información que respalda y corrobora las manifestaciones de la entidad, como la información que en algún momento la pueda contradecir. Continuamos y el Manual de Auditoría nos habla seguidamente siempre sobre la obtención de evidencia y nos dice que cuando se obtiene evidencia no debemos como auditores gubernamentales olvidar que debe de ser relevante, debe de ser fiable, suficiente y adecuada. Bueno, durante el proceso de auditoría nosotros vamos estableciendo las deficiencias que vamos detectando y vamos nosotros ya estableciendo la condición del hallazgo, el criterio, y nos vamos hacia la causa que está originando esta deficiencia. Y definimos ahí los responsables que son los que han dejado de hacer y por lo tanto establecemos una deficiencia. Es importante que nosotros durante el desarrollo de nuestra auditoría hagamos el requerimiento que está establecido en la guía 27, requerimiento de información
sobre los datos de los responsables. Aquí yo puse resaltado el cargo y periodo en que se han desempeñado en el cargo. Esto lo dice nuestra guía, nuestro manual. Entonces nos indica que debemos identificar. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros cometemos el error de involucrar a un responsable durante un periodo en el cual él no se ha desempeñado en el cargo. Entonces es de vital importancia contar con esa información para no equivocarnos, ¿verdad? Y no sancionar al verdadero responsable. El manual de auditoría financiera, fíjense, nos hace referencia a que previo, dice, a la elaboración de los hallazgos, nosotros debemos de definir y de ir delimitando en el proceso de auditoría quién es el responsable de las deficiencias que vamos a revelar como hallazgos. Y nos dice que es de suma importancia que el equipo de auditoría individualice a los responsables de las deficiencias encontradas, que corresponda al periodo auditado, los cargos que desempeñan y las funciones que realizan de conformidad con la asignación escrita por la autoridad superior. ¿Qué nos dice aquí? Que nosotros debemos de ir determinando quién es el responsable por el periodo que nosotros establecimos la deficiencia. Si hubo 2 o 3 personas que estuvieron desempeñándose en ese mismo cargo, tener la información de cada uno de ellos para definir o delimitar si fue en todos esos momentos en que se ocasionó la deficiencia o en uno específicamente, para ser objetivos al momento de presentar nuestra deficiencia. Algo también que es de suma importancia es el análisis de los comentarios y la documentación de soporte. Elaboramos nuestro hallazgo, lo revelamos en una reunión, lo notificamos a los responsables, luego hacemos la reunión para la discusión de los mismos y ellos nos presentan la documentación de soporte y sus comentarios con relación a la deficiencia que le estamos presentando. Y nos dice el manual de auditoría de cumplimiento que el equipo de auditoría debe analizar de forma exhaustiva cada uno de los comentarios presentados por los responsables, verificar las pruebas de descargo y sus argumentos para que nosotros podamos formarnos una conclusión si esta documentación que nos presentan y los argumentos pueden desvanecer la deficiencia que nosotros estamos notificándoles, modificarla o confirmar el hallazgo. El equipo de auditoría, dice, debe dar respuesta a cada afirmación o contradicción que presenta el responsable. Y eso lo hacemos en nuestros comentarios, ¿verdad? A veces hemos cometido el error de indicar que el hallazgo se confirma porque los responsables en sus comentarios no lo desvanecen. ¿Qué sucede ahí? Que no estamos nosotros dando una respuesta a cada responsable de los argumentos que nos presentan. Entonces, debemos nosotros tomarnos el tiempo para leer cada argumento de cada responsable, la documentación de soporte que nos presenta e ir contrarrestando cada uno de los argumentos que ellos nos manifiestan. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esa evaluación exhaustiva de esta documentación y de los argumentos que nos presentan, vamos a rendirles una explicación, dice, razonable e integral a cada una de estas afirmaciones o contradicciones que nos presentan. Para eso, hacemos uso de la guía 31 del Manual de Auditoría Financiera, Análisis de Respuesta. Y con esto nosotros vamos a poder tener una mejor
un mejor panorama, poder hacer una mejor conclusión con relación a la deficiencia que estamos presentando, si procede o no el hallazgo, o si lo confirmamos total o parcialmente. Bueno, aquí vamos a empezar con los ejemplos que, de acuerdo a información que se nos proporcionó por el Departamento de Apertura a Pruebas, hemos estado verificando para poderles trasladar a ustedes algunos ejemplos, porque son bastantes, ¿verdad?, de algunas situaciones en las que hemos incurrido. Y vamos a empezar a continuación en esta condición que les presento, para no leerla en su totalidad. Nos habla de que en una entidad se estableció que ciertos informes finales de los contratos, que ahí detallan los números y fechas en que se suscribieron, los informes finales que presentan resultados o productos finales no describen, dice, en forma detallada los resultados que obtuvo la entidad con los servicios contratados, y tampoco indican en qué coadyuvaron o cumplieron a la consecución de los objetivos, funciones y mandato constitucional asignados a la entidad. Derivado de esto, dice, no fue establecido en los contratos específicamente en los términos de referencia, el alcance, resultados esperados y producto final en función de los objetivos de la entidad. ¿Qué criterio utiliza el equipo de auditoría? El Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el artículo 32, reformado por el artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 147-2016, que se refiere a la contratación de servicios técnicos y profesionales individuales, que establece que la ley, dice, deberá generarse como mínimo, dice, términos de referencia que definan el alcance y objetivo de la contratación, el detalle de actividades y resultados esperados, perfil de la persona a contratar, que tenga capacidad técnica y o calificación académica, así como establecer el periodo de monto de la contratación dentro de un mismo ejercicio fiscal, y que queda bajo la responsabilidad de las autoridades que suscriban, aprueben el contrato, verificar este cumplimiento. Utilizan también la circular conjunta del Ministerio de Finanzas Públicas, la Oficina Nacional de Servicios Civiles y la Contraloría General de Cuentas, relacionadas a las normas para la contratación de servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón presupuestario 029, que establece en el texto del contrato, dice, debe existir la obligación que tiene la persona contratada de rendir informes periódicos del avance de los servicios pactados, así como un informe final acompañado del producto o resultado de la prestación de este servicio. Bueno, se hizo la presentación se trasladó, los hallazgos que le correspondían a cada responsable. Se procedió al acta de cierre de la auditoría y la recepción de los documentos y pruebas de descargo por parte de los auditados, y el equipo de auditoría concluye que debe de estar sancionado esta autoridad por el hecho que se le está indicando en el hallazgo. Entonces, realizan la solicitud de sanción económica, donde le piden al despacho superior que se le imponga a la persona que desempeñó el cargo que le correspondía en la entidad por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, una sanción económica de 12.500 quetzales, de conformidad con el decreto 31/2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría, artículo 39, numeral 4. Aquí, el equipo de auditoría ya está rindiendo el informe, ¿verdad? Y los argumentos que presenta el responsable al momento
de que solicita prueba y se hace la revisión de los argumentos que ellos presentan, que han sido los que ha presentado el equipo de auditoría, y en algunas ocasiones pues hay ampliación de la información. Los argumentos que indica o manifiesta el responsable es que estos términos de referencia, dice que son totalmente distintos, los términos de referencia que definen el alcance y el objetivo de la contratación en un contrato administrativo, versus la indicación de cómo estos contratos administrativos van a coadyuvar o contribuyen a la consecución de objetivos. Por lo que la norma reglamentaria, dice, no exige que se indique en el contrato qué objetivos y funciones de acuerdo al mandato constitucional va a proporcionar o va a brindar en la ejecución de este contrato contra los mismos. Por lo tanto, dice, ese incumplimiento, dice, no puede ser un criterio formal para establecer un hallazgo, ya que es un criterio, el criterio jurídico no se basa en que debe de establecerse en el contrato este cumplimiento de objetivos y metas institucionales. Por lo tanto, consideran, dice, que es algo que el equipo de auditoría indica que debería de haberse incluido, pero no hay ninguna norma que los obligue. Dentro de la documentación que el responsable presenta, traslada la estructura de la partida presupuestaria que está contenida en el contrato, los contratos referidos, e indica que dentro de la partida presupuestaria se encuentra la estructura de los programas que van a corresponder a las actividades que se van a desarrollar por el personal, que vincula directamente a los objetivos y funciones de acuerdo al mandato constitucional. Perdón. Bueno, continúa manifestando el responsable que dice, el título del hallazgo que indica la comisión es, el equipo de auditoría, es deficiencia en la presentación de informes. Sin embargo, dice, el criterio invocado, contenido en el reglamento de la ley, se refiere a la elaboración de contratos por servicios técnicos y profesionales. Por lo tanto, dice, regula la elaboración de contratos y no así la presentación de informes. Por lo que a su juicio no es un criterio normal, legal o reglamentario, ¿verdad?, que sustente el incumplimiento. Continúa argumentando el responsable que con respecto al atributo comentario de auditoría, la comisión describe de forma razonada los motivos por los cuales confirman el hallazgo. No describe de forma razonada los motivos por los cuales confirma el hallazgo. Únicamente se suscribe a indicar que no lo desvanecen debido a que los planteamientos o lo que manifiestan los responsables no lo desvanecen. Asimismo, dice, fíjense ustedes, aquí es muy importante, pongamos un poquito de ojo en esto, que la acción legal, dice, propuesta como la comisión de auditoría, no es congruente con el criterio invocado, pues se aplica en el número 4 del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría, sin considerar lo que establece e indican ellos el artículo 88 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué podemos establecer acá? Lo he explicado anteriormente tanto por el licenciado Rojas como por el licenciado Vázquez con relación a que debe existir congruencia, una relación entre el criterio que estamos indicando y si la ley que están infringiendo tiene un régimen sancionatorio, debemos de aplicar ese régimen sancionatorio para los responsables.
Aquí el procedimiento de la redacción de hallazgo estaba bien porque llenaba los requerimientos, había una descripción del hecho de lo que estaba sucediendo, hacían relación a la ley infringida, pero aquí en la acción legal propuesta, el error lamentablemente fue sancionar con la ley orgánica de la Contraloría, el artículo 4, y no con la ley de contrataciones del Estado. Bueno, con respecto entonces al análisis de la solicitud de sanción económica, vemos que de conformidad con los incumplimientos que fueron controvertidos y su vinculación con la normativa utilizada por la Comisión en el criterio del hallazgo, la cifra impuesta a la responsable por el presunto incumplimiento debió calcularse con base al valor total de los contratos administrativos por servicios técnicos y profesionales, como bien los describían en la condición. Aquí se hizo una relación de los contratos administrativos, el valor del contrato con IVA y el valor del contrato sin IVA, debido a que para poder sancionar quitamos el IVA para aplicar el porcentaje de ley. El valor total de los contratos sin IVA era de 724.092 quetzales con 70 centavos. El artículo 83, que era el que se debió de haber utilizado, del decreto 5792, que nos habla que debe existir ahí una sanción del 2 por millar del valor total del monto total de la negociación. Por lo tanto, la sanción debió haber sido impuesta por 144 quetzales con 82 centavos y no debió de haberse aplicado el artículo 4 de la Contraloría, del artículo 39 de la ley de la Contraloría. Ese es uno de los ejemplos. Debemos entonces, por favor, ir relacionando cuál es la normativa que estamos infringiendo. Si tiene un régimen sancionatorio, aplicar el régimen que le corresponde para evitar que los argumentos que presentan los responsables pues vengan a votar los hallazgos y las solicitudes de sanción económica. Por favor, también debemos de considerar la elaboración de nuestras guías de trabajo, que en muchas ocasiones también son utilizadas por los responsables para presentar ciertos argumentos de que no las llenamos apropiadamente o que no estamos cumpliendo con alguna guía que es importante durante el proceso de nuestro trabajo de fiscalización. Entonces, el primer ejemplo va relacionado a que debemos aplicar para el proceso de sanción, de solicitud de sanción, la norma que se está infringiendo si tiene un régimen sancionatorio, por favor. A veces aplicamos otra norma para sancionar, como en el caso de la ley de la Contraloría, porque decimos, es que de acuerdo a la ley de contrataciones es muy baja la sanción económica, pero es el régimen que debemos aplicar sancionatorio, ese es el que debemos nosotros revelar al momento de elaborar nuestra solicitud de sanción económica. También es importante que nosotros nos enteremos y leamos dentro de la normativa legal y aplicable de la entidad cuáles son sus manuales que les son aplicables de acuerdo a sus características, a lo específico de su función dentro del Estado. Entonces, les invito a que también leamos este tipo de normas reglamentarias que nos van también a permitir a tener una visión más amplia del qué hacer de la entidad y puede en algún momento también ayudarnos como criterios para fortalecer las deficiencias que estamos revelando. El ejemplo número 2 nos dice que al evaluar el perfil de las personas, del personal, en las diferentes unidades de trabajo que integran el Fondo Nacional Maíces, aquí le cambiamos el nombre,
se determinó que durante el periodo auditado se contrató personal que no cumple con el perfil que está requerido en el manual de puestos y funciones de ese fondo. Y nos hace referencia a que hay personal contratado en la unidad de auditoría interna trabajando como auditores internos, pero que tienen título de perito en administración pública. Adicional, nos hacen referencia a que se hizo la contratación de un consejero en gestión de proyectos. Ese puesto, indican, no aparece dentro del manual con un nivel académico de igual forma de perito en administración pública. Y es en relación a los honorarios que devengaron las personas contratadas por 9.500 quetzales y 20.000 quetzales respectivamente. Los criterios utilizados por el equipo de auditoría invocan el manual de organización y funciones del Fondo Maíces, que fue aprobado, es en relación al acuerdo ministerial donde se aprueba, y que indica que el auditor interno tiene que llenar ciertas especificaciones, como por ejemplo poseer título de auditor y contador público, y o pensum cerrado de la misma carrera. Entonces la deficiencia que encuentran ellos perfectamente, ¿verdad? Porque quienes estaban desempeñándose como auditores internos eran peritos en administración pública. No llenaban esa calidad de ser auditor de profesión o pensum cerrado. Bueno, y adicional dice que una persona que conozca sobre evaluación de formulación y evaluación de proyectos. Hacen relación al acuerdo de la Contraloría de las normas generales de control interno, donde indican que la máxima autoridad de cada ente es la responsable por dictar ciertas políticas sobre la contratación del personal, ¿verdad? Y que debe de observarse las disposiciones legales que le apliquen, como la Ley de Servicio Civil, Reglamento, Manual de Clasificación de Puestos y Salarios, Manual de Clasificación Presupuestarias y Contrataciones del Estado, cuando así corresponda. En este caso, de igual forma, se llevó a cabo todo el proceso de comunicación de resultados, discusión de hallazgos, y los auditores confirman la deficiencia detectada y solicitan al despacho se le imponga al que en ese momento fungía como gerente general y secretario del Consejo Directivo del Fondo de Maíces por el periodo establece entre el 21 de enero al 31 de diciembre una sanción económica de 7.500 quetzales, y de igual forma lo hacen con relación al artículo 39, reformado por el artículo 67 del decreto 13/2013, numeral 4. ¿Qué argumenta el responsable con relación al hecho que se le está dando a conocer? Él manifiesta que su gestión inició el 22 de enero y que eso lo acredita con documentos como acta de toma de posesión y el acuerdo ministerial de nombramiento. Dice también que los contratos del personal de auditoría no fueron suscritos por su persona y adjunta para el efecto los contratos de prestación de servicios donde se revela quién fue la persona que suscribió los mismos. E indica, por último, que en relación a la contratación del consejero, el reglamento de administración del FONAMA, del cual acompaña una fotocopia simple, en el capítulo 4 de la gerencia, artículo 16 de las funciones, literal K, establece que tienen la facultad de crear las secciones y asesorías que estimen necesarias para el mejor desempeño del fondo, incorporado a esto en el reglamento de contrataciones de servicios. ¿Qué análisis se hace de lo argumentado por el responsable? El responsable indica que la Comisión de Auditoría asevera que el puesto de consejero en gestión de proyectos no aparece en el manual de puestos y funciones y anota que el nivel académico del consejero es de perito en administración pública. Sin embargo, el artículo 16 de las funciones de la gerencia general dice que él puede crear las secciones y asesorías que estime necesarias para el mejor desempeño
del fondo. El responsable efectivamente no suministró como un medio de prueba el manual de puestos y funciones, considerando que este es el instrumento que debe identificar las relaciones del mismo, ¿verdad? El ámbito de competencia, la escolaridad, ¿verdad? Que a nivel académico era el requerimiento, y experiencia, para poder identificar si ese puesto de consejero en gestión de proyectos estaba de la persona dentro del perfil que estaban requiriendo. Entonces, si él hubiera presentado el manual, pues hubiera podido desvirtuar lo indicado por la Comisión de Auditoría. Ahí estábamos muy bien, ¿verdad? Dice, corresponde al ámbito de competencia de la Gerencia General de conformidad con el artículo 15 y 16 de ese reglamento, dice, coordinar las actividades administrativas de la Unidad de Administración Financiera, Unidad Técnica de Seguimiento y la Unidad de Auditoría Interna. Y el artículo 23 de la Unidad de Auditoría Interna de ese reglamento establece que la Unidad de Auditoría Interna va a depender directamente de la gerencia del FONAMA. Bueno, luego nos vamos al análisis de la solicitud de sanción económica. Veamos que el artículo 39, sanciones, dice que la Contraloría General de Cuentas aplicará sanciones pecuniarias que se expresan en cantidades de salarios o sueldos a los funcionarios y empleados públicos y demás personas que están sujetas a su control y fiscalización, que incurran en alguna infracción de conformidad con el artículo 38 de la presente ley, en otras disposiciones legales y reglamentarias de la siguiente manera, y sigue el artículo. Aquí los compañeros sancionan el incumplimiento de la norma con el numeral 4, incumplimiento de normas de calidad del gasto, que es el equivalente al 25% del 100% del salario mensual. Esto hubiera sido adecuado si el gerente de FONAMA hubiera sido personal permanente. El gerente del FONAMA, dentro del contrato que presenta y la documentación de soporte, facturaba contratado, ¿verdad?, bajo un contrato. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La aplicación del artículo 4, que correspondía, estaba perfectamente bien porque estábamos relacionándolo con esto. Sin embargo, al utilizar y aplicar el salario, los honorarios, perdón, que el profesional estaba devengando, no podíamos nosotros aplicar el porcentaje con relación a los honorarios devengados por el gerente. ¿Qué nos dice entonces la ley con relación a este tipo de funcionarios o empleados que no están bajo el renglón 011, 022, ¿verdad?, como estamos acostumbrados, sino que facturan o están bajo un contrato? Entonces, nos dice el antepenúltimo párrafo del artículo 39 que para las personas que están sujetas a control y fiscalización de la Contraloría, que no sean funcionarios o empleados públicos o que no perciban salario o sueldo del Estado, cada salario expresado como sanción en el presente artículo será equivalente a 10 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, aquí el salario mínimo para el año que le correspondía durante el periodo que establecieron los compañeros de la infracción que se cometió, debíamos de aplicarlo, ¿sí?, por 10, que eran los salarios mínimos que podíamos sancionar. Nos daba un valor de 24.970 quetzales, le aplicamos el 25% de acuerdo al numeral 4, y lo que correspondía en sanción era la cantidad de 6.242.60. En este caso, el equipo de auditoría tuvo que haber aplicado entonces esa
los salarios de acuerdo a la publicación que se da de los salarios mínimos para el año que le correspondía haber estado, que trabajó este funcionario. Por lo tanto, el monto correcto de la sanción no era la cantidad de 7.500 quetzales que solicitan el equipo de auditoría, sino que lo que correspondía era la cantidad de 6.242 quetzales con 60 centavos. Por lo tanto, esta consignación incorrecta al no aplicar la parte que corresponde al salario mínimo por ser una persona que está devengando honorarios, nos impide, ¿verdad?, poder continuar con el procedimiento de la imposición de la sanción económica. Entonces aquí dice al final que esta situación que se dio no vincula al responsable en los incumplimientos observados y revelados en la condición que origina la presente sanción. Entonces, al haber realizado mal el cálculo. Entonces también aquí debemos de corroborar si las personas que vamos a sancionar están devengando honorarios o es personal permanente para hacer la aplicación correcta del monto de la sanción. El ejemplo 3 está muy relacionado con la situación planteada anteriormente en el error de aplicar también de manera incorrecta la sanción económica. Y también en este caso dice que se determinó por parte del equipo de auditoría que la aplicación del reglamento de gastos por hospedaje, alimentación y gastos conexos del fideicomiso FONAMA es incorrecta. Debido, dice, que contraviene lo estipulado en la Reglamentación General de Viáticos contemplada en la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, toda vez que se le está pagando este beneficio a personal que no tiene, dice, la calidad de servidor público como establece la ley. Aquí invocan el criterio, el decreto 14/2015 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en el artículo 46 que regulación general de viáticos y gastos conexos, y hacen una relación de por qué se considera que se está incumpliendo esta norma debido a que se está pagando viáticos a personal que a juicio de ellos no son ni empleados ni funcionarios públicos. De igual forma, hacen relación al decreto 1748 de la Ley de Servicio Civil, en donde indica que se considera servidor público a la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de que existe un nombramiento, un contrato o cualquier vínculo legal establecido mediante el cual queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Bueno, ¿qué argumenta en este caso el responsable? Dice que el criterio utilizado no aplica durante el periodo, ya que en su momento se encontraba en vigencia el acuerdo 397-98 de fecha 23 de junio del 98, vigente al 30 de mayo de 2016. Que tampoco, dice, la comisión no consideró el reglamento de gastos por hospedaje, alimentación y conexos del FONAMA, el cual, dice, no contraviene ninguna normativa vigente. Por tal razón, dice, la condición no identifica la supuesta deficiencia o incorrecta aplicación del reglamento y considera que no hay ningún fundamento legal. Hace relación también a que el FONAMA, a través del fideicomiso, dice, le permite con su escritura constitutiva poder establecer una disposición general y establece un reglamento de gastos de hospedaje, alimentación y conexos. Y esta disposición fue emitida y aprobada a través de una resolución del Consejo Directivo, la cual, dice, acompaña en el memorial. Y aquí
hace referencia a que el personal técnico y auditores, dice, deben de constituirse en ciertos lugares donde se encuentran ubicados los proyectos para poder hacer las verificaciones, ¿verdad? Sigue los argumentos del responsable y dice que en cuanto a que se le hace la imputación al personal del fideicomiso FONAMA de no tener la calidad de servidores públicos, consideran que es incongruente, debido a que cabe mencionar que los trabajadores, que sí son trabajadores, manifiesta el responsable, porque tienen un contrato que está vigente, tienen un horario, tienen ciertas funciones, hay una dependencia dice continuada, hay una dirección de la administración, tienen asignado mobiliario y equipo, entre otras cosas, dice. Y hacen referencia a ciertas sentencias laborales de reinstalación y juicios de cuentas que han sido emitidas por la Corte de Constitucionalidad. Bueno, con respecto al análisis de lo argumentado por el responsable, el decreto 14-2015 del Congreso, Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, dice que en el artículo 64, Regulación General de Viáticos y Gastos Conexos, establece que todas las entidades comprendidas en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 de la República, deberán observar el Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos que emitirá el organismo ejecutivo a más tardar el 1 de junio del ejercicio fiscal 2016. Y esta deficiencia se está presentando con fecha anterior a que se emitiera el nuevo reglamento de viáticos. Y hace relación a que se consideran como gastos de viáticos. E indica que el reglamento debe establecer los procedimientos para autorización de comisiones y el mecanismo de liquidación y rendición de cuentas. El decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, en el ámbito de aplicación establece que están sujetos a las disposiciones de la presente ley y hace relación a los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales. Y el decreto 1748, Ley de Servicio Civil, en su artículo 4, servidor público, y hacen una relación muy similar igual a la que hace la comisión, donde habla que quien ocupe un puesto dentro de la administración pública en virtud de un nombramiento, contrato o cualquier vínculo legal debe de estar bajo una dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración. Bueno, del análisis de los argumentos que presenta el responsable con relación al Reglamento General de Viáticos, dice el artículo 4, autorización, dice que se va a autorizar el pago de gastos de viáticos y otros gastos conexos a que se refieren los artículos anteriores a los servidores públicos y al personal de carácter temporal a quienes se les encomiende por autoridad competente y por escrito el desempeño de una comisión oficial que deba cumplirse fuera del lugar permanente de sus labores. Con respecto a esta deficiencia, ¿sí?, el equipo de auditoría actuante hicieron la solicitud de sanción económica para el gerente general y secretario del Consejo Directivo del Fondo por el periodo que estuvo trabajando o desempeñándose en el mismo, y solicita se le aplique una sanción económica de 7.500 quetzales de conformidad con la Ley Orgánica de la Contraloría, numeral 24. Bueno, aquí vemos la misma situación en la aplicación de los honorarios en lugar de haber utilizado lo que correspondía, que era el salario mínimo. Entonces, esta situación que con relación a las solicitudes de sanción económica, vemos que pueden ser muy frecuentes si no determinamos correctamente que el responsable de este hecho es un personal contratado y que está percibiendo honorarios.
Entonces debemos de tener cuidado al momento de que pedimos la información de los responsables y solicitar bajo qué renglón se encuentran contratados y definir que sean honorarios los que están devengando, para que al momento de que apliquemos la sanción económica, la solicitud de sanción económica, vaya con relación también al cargo que está desempeñando y si es personal permanente o por contrato. Entonces, de igual manera aquí, aplicando el salario mínimo que le correspondía a ese año, el salario mínimo era de 2.497 quetzales con 0.4 centavos. Aquí le multiplicamos de igual manera por los 10 salarios que establece la ley de la Contraloría y el 25% que de acuerdo al artículo 24 debía de pagar el responsable. Le aplicaba entonces una sanción económica de 6.242 quetzales con 60 centavos y no la cantidad que había indicado el equipo de auditoría de 7.500, como se consignó de manera incorrecta. Bueno, aquí finalizo mi presentación. Quiero invitarlos y exhortarlos a que en este proceso que se encuentran ya ustedes realizando la redacción de hallazgos, tengan el debido cuidado de poder aplicar tanto el criterio que le corresponde y relacionar la acción legal con el criterio para que no caigamos en estas situaciones, ¿verdad? Para que sea un trabajo de mejor calidad y que nosotros pues vayamos conociendo todos esos aspectos que al final van a permitir que nuestro trabajo sea más eficiente, eficaz, ¿verdad? Apegado a las normas. Entonces los invito a que podamos realizar nuestra labor de mejor forma. Les agradezco su atención y que tengan feliz día.